Francisco Guerrero nació en el seno de una familia pobre en alguna parte del Bajío en 1840. Fue el 11º hijo. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, los abusos de su madre golpeadora y asfixiante y la ausencia de su padre. En 1862, a la edad de 22 años, emigra a la Ciudad de México, donde comienza a laborar como zapatero. Guerrero, quien jamás tuvo reparo en tratar de ocultar su misoginia ni sus asesinatos, aún así estuvo casado, pero creó 4 hijos con su esposa, llamada María, y otros más extramaritales. Tuvo muchas amantes, las cuales llegaron a mantenerlo. Llegó a tener todo un harén de meretrices a su servicio, y se cree que pudo haber ejercido como proxeneta. En varias ocasiones se cuenta que se le pudo ver alardeando de sus crímenes en su barrio, ya que vivía en la colonia de Peralvillo. Y todos sabían lo que hacía, pero nadie lo denunció por miedo. Paradójicamente, Guerrero se declaraba católico devoto de la Virgen de Guadalupe y contaba orgulloso haber sido en su infancia sacristán. Vestía de manera estrafalaria, aunque elegante. Siempre usaba pantalones entallados de cachemira, fajas multicolores y chalecos de charro. Era descrito como una persona guapa, elegante, galán y pendenciera. Existen varias teorías sobre su apodo, el chalequero. Una apunta a que simplemente era porque solía usar este tipo de prenda, y otra menciona que se debía a que sostenía relaciones sexuales con la mujer que él quisiera, y eso deriva de la expresión a chaleco, que indica que algo se hace de manera forzada. Se cree que tenía o poseía una marcada personalidad psicopática, pues carecía de empatía, no sentía culpa, tenía un estilo de vida parasitario, cosificaba a las personas a su alrededor, tenía una autoestima inflada, sufría de ataques súbitos de ira, era manipulador y promiscuo. Pese a ello era una persona carismática, de ahí sus muchos amantes. En su época no se prestó atención a su diagnóstico, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con los de un trastorno errático de la personalidad, ya sea antisocial o narcisista. Es descrito como tranquilo y callado, ponía demasiado cuidado en su cuidado personal. Veía el sexo femenino como un simple satisfactor sexual desechable. Sus crímenes estaban marcados por una cruel desmesura con marcados tintes sexuales. Abusaba de sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder que creía tener sobre las mujeres. Todas sus víctimas, exceptuando la última, fueron prostitutas, pero, a diferencia de lo que se llegó a creer, no las mataba por el hecho de serlo, sino porque ellas eran más vulnerables. Prueba de ello fue que su última víctima no se dedicaba a esta práctica. Sin embargo, también pertenecía a un sector poblacional vulnerable, la tercera edad. Según él, las mujeres le debían una total fidelidad a sus maridos. El adulterio tendría que ser castigado con la muerte. Consideraba especialmente pecaminosa la labor de una trabajadora sexual, ya que no guardaba fidelidad hacia ningún hombre. Es fácil intuir que su trastorno de personalidad y su misoginia fue producto de un rechazo maternal durante la infancia, que degeneró en un complejo de Edipo no superado. Muy probablemente no conoció una imagen paterna, o esta representó el patrón de la violencia contra las mujeres. Pertenecía a un estatus social bajo y era prácticamente analfabeto. Proyectaba en sus víctimas la imagen de su madre. Solía abordar a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, y en efecto se hacía uso de ellos. Posteriormente las amagaba y ultrajaba. Acaba con sus vidas con el estrangulamiento o degollamiento y, finalmente, por razones que no están muy claras, quizás para que no pudieran ser identificadas, en algunas ocasiones llegó a decapitarlas. Empleaba un cuchillo para curtir la piel, el cual también usaba en su oficio zapatero. Tiraba los cadáveres en el río Consulado. Un hecho curioso fue que la vida delictiva de Francisco Guerrero concordó con la del famoso Jack el Destripador. Al igual, sus crímenes tuvieron varios elementos en común. En 1888, cuando la prensa mexicana publicó la noticia de los asesinatos de Jack el Destripador, los titulares anunciaban «Hay un chalequero inglés». Y en el año 1908 fue publicado un reporte gráfico de uno de los ataques atribuidos a Guerrero. La supuesta víctima era una prostituta llamada Lorenza Urrutia, la cual también actuaría como testigo en el juicio por la muerte de la penúltima víctima del Destripador. Según relató, ella había conocido a Guerrero cerca de las vías férreas en la colonia Peralvillo. El hombre se le acercó para pedirle lumbre para su cigarrillo. Acto después sacaría un cuchillo con el cual la amagaría. Menciona le pidió lo acompañara a charlar en un punto cerca de ahí. En esa ocasión la mujer pudo escapar gracias a que engañó al asesino para que la dejara ir a recoger un dinero. 2 meses después se volvería a encontrar con Guerrero, esta vez sin tanta suerte. La condujo hasta una cueva alejada de la población. Ahí abusó de ella y torturó cerca de 2 días. Ella pudo salir con vida porque Guerrero se fue durante un momento para ir a comprar pulque. De 1880 a 1888, durante el Porfiriato, los cadáveres de mujeres decapitadas, brutalmente golpeadas y cortadas, comenzaron a aparecer en los márgenes del río Consulado.
y el 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez tras haber sido denunciado por varios vecinos, entre ellos José Montoya, Eulalia González y Lorenza Urrutia, de una de sus víctimas, llamada Murcia Gallardo. Murcia Gallardo era una mujer pobre, dedicada a la prostitución. A principios de 1888 había sido violada y degollada. Su cadáver se encontró a orillas del río Consulado. La última vez en que se le había visto con vida se encontraba en compañía de Francisco Guerrero. Ya para entonces, Guerrero se jactaba abiertamente a sus crímenes dentro del bajo mundo del arrabal, pero al verse atrapado negó todos los crímenes. Tras la captura de Guerrero, una nueva denuncia se entabló en su contra. Era de una mujer llamada Emilia, que lo acusó de violación e intento de homicidio. Según declararía ella, no era prostituta, era lavandera. Había sido agredida por Guerrero en la colonia del río Consulado, tras regresar de una peregrinación al pueblo de la Santísima cerca de la villa de Guadalupe. Dándola por muerta, la había abandonado en los márgenes del río. Aunque en un principio el autoritario régimen había censurado la mayoría de las noticias que hablaban sobre los crímenes, para cuando se logró capturar al asesino, la ola mediática no pudo ser contenida y Francisco Guerrero se convirtió en un hito para las masas. Francisco Guerrero solo fue condenado por la muerte de Murcia y la agresión de Emilia. No se pudo comprobar su responsabilidad con los demás crímenes. En un principio, como dictaban las leyes, fue sentenciado a pena de muerte, pero el mismo Porfirio Díaz revocó la sentencia y lo sentenció a 20 años de reclusión en la prisión de San Juan de Ulúa. En 1904, por error, recibió el indulto. Pocos años después de haber sido liberado, justamente el 3 de junio de 1908, Francisco Guerrero fue aprehendido por segunda vez por el asesinato de una anciana, que jamás fue identificada plenamente. Tan solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que a sus otras víctimas. La mujer apareció degollada a orillas del río Consulado. Supuestamente el móvil del asesinato fue que la anciana lo había hecho enojar. En esta época la noción de asesinato en serie estaba muy lejos de existir. Fue un reportero que, dando cobertura a los hechos, se dio cuenta de que el asesinato de la anciana coincidía con la serie de crímenes perpetrados por Guerrero 20 años atrás. Mismo patrón, característica más distintiva de los asesinatos seriales. Quien lo denuncia fue detenido a una corta distancia del sitio del crimen, todavía con las manos ensangrentadas. En esta ocasión, Guerrero había cometido múltiples errores. Un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación y el asesinato de la anciana. El niño era pastor y estaba arreando su ganado cerca del río, cuando escuchó los gritos de la mujer. Se acercó y, oculto entre unos matorrales, atestiguó todo lo ocurrido. Y además, dos mujeres, hermanas apellidadas Solorio, vieron a Guerrero limpiarse de la sangre en los brazos, cara y tórax, con el agua del río a unos pocos metros de distancia del crimen. La detención de Guerrero se dio sin mayor alarde, exceptuando porque el suceso atrajo la atención de más de 2000 espectadores. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte, esta vez sin que alguna autoridad interviniera. Francisco Guerrero falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir en 1910 a la edad de 70 años, justamente el año en que se desató la Revolución Mexicana. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, y otras indican que falleció de una contusión cráneoencefálica al sufrir un accidente. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte. Solo se sabe que el signo final de la patología fue una tromboembolia cerebral. Fue encontrado inconsciente en su celda. Posteriormente fue trasladado al Hospital Juárez, donde falleció. Jamás mostró señales de arrepentimiento. De esta forma, Francisco Guerrero Pérez, el Chalequero, fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México. Aunque no fue el primer asesino serial mexicano, pues este título le correspondería a Felipe Espinosa, quien residía en Estados Unidos. Mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución y una última, una anciana, que no era ni prostituta, aunque hay fuentes que manejan que sí lo era. Su periodo de actividad concordó con el de Jack el Destripador, por lo que algunos autores de su época y actuales lo han llamado o llegado a comparar con él. También fue nombrado por la prensa de la época como el Barba Azul mexicano, el Destripador mexicano o del Río Consulado, o el Destrozador del Río Consulado. Guerrero era un asesino organizado, misionero motivado por el odio y sedentario.